presidente. Por supuesto que respaldamos esta iniciativa, esta reforma constitucional desde la Cámara de Diputados. Es correcto pelear por el México ideal, es correcto pelear por un anhelo, que los niños disfruten esa etapa tan maravillosa de la vida, que puedan jugar, que puedan aprender, etcétera, que no tengan que tener el peso de la economía familiar en sus espaldas. Ese es el México por el que aspiramos y es correcto pelearlo, y yo no me opongo a que esté en nuestra Carta Magna, no me opongo que vote a favor de ella. Pero también nos tenemos que preguntar qué pasa con los niños reales, que su situación, su marginación y su pobreza los lleva a trabajar y a jugar un papel fundamental en la economía de sus familias. Estamos peleando por los niños ideales, pero ¿qué pasa con esos niños de carne y hueso que están trabajando y que los encontramos en todas las ciudades de todas las entidades del país? Aquí mismo, si salimos, les puedo asegurar que a 1 o 2 cuadras vamos a encontrar a niños que trabajan, como sucedería, insisto, en cualquier ciudad, en cualquier lugar del país. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo nos preocupamos por ellos? Porque parte del derecho o fundamental es que a los más desprotegidos, a los que están en una situación más desfavorable, sea precisamente a los que se les compensa. Pero un niño que trabaja, porque la terca realidad lo lleva a trabajar, y no lo va a dejar de hacer, ¿qué pasa con él? ¿Cuáles son sus derechos? No tiene ningún derecho. Y entonces llamo a esto, por supuesto estoy celebrando la promulgación, la declaratoria de constitucionalidad, pero pensemos qué podemos hacer para, sin renunciar al México ideal, a este México donde queremos que los niños no trabajen, qué podemos hacer para que esos niños de carne y hueso que hoy están trabajando y que seguirán trabajando no estén totalmente en la desprotección. No pueden ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, no pueden tener nada, no tienen ningún derecho, y casi a esos que la situación económica los lleva ahí, no tienen un solo derecho y están en una situación totalmente desfavorable, incluso propicio para la explotación económica, insisto, por la falta de derechos. Esto, por supuesto, es un avance de lo que queremos, pero no es nuevo. En la misma Constitución de 1917 ya venía la prohibición del trabajo infantil. Ahí se marcó a los 12 años, y de los 12 a los 16 años la jornada de 6 horas. Cambió en 1962 a 14 años, y ahora lo estamos reformando a 15 años, ¿no? Y a los 16 con una jornada de 6 horas. Eso es, pero desde 1917 hasta acá nos hemos propuesto como nación acabar con el trabajo infantil, y sin embargo nuestra situación económica, la situación económica del país, lleva a muchos a hacerlos. ¿Y qué pasa con ellos? Es simplemente la preocupación que quiero compartir, porque insisto, peleemos por el ideal, está bien que establezcamos nuestro anhelo, pero ¿por qué no vemos una forma para que no estén totalmente desprotegidos y en la indefensión esos niños que, independientemente de la ley, seguirán trabajando? Porque además, ¿qué vamos a hacer? ¿Meter a la cárcel a sus papás porque están ahí? Eso sería tanto como criminalizar la pobreza en muchos casos. No podemos hacer eso, no tenemos tampoco la capacidad de poner a todos los niños que trabajan en una situación en el DIF o en una situación de orfanatos o alguna situación de beneficencia. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo lo hacemos para que no estén totalmente sin ningún tipo de defensa, y que no vayamos a dormirnos simplemente tranquilos, en paz, porque ya modificamos la ley, pensando que al modificar la ley ya cambiamos la realidad? Había un debate muy importante en el siglo XIX entre socialistas y liberales. Los liberales decían, es que la igualdad de oportunidades fundamental, la igualdad, un principio fundamental para toda izquierda, pero decía los socialistas, sí, pero esa igualdad de oportunidades es solamente teórica, conceptual, solamente está en la teoría, pero en la realidad las condiciones sociales hacen que no todos tengan igualdad de derechos, más bien, o que haya unos más iguales que otros, como decía Orwell, de una manera estructural. Pensemos eso, cómo hacemos que los niños efectivamente, incluso aquellos que están en esa situación y que van a tener que hacerlo por su situación, no estén en la completa indefensión, porque por hacerles un bien, a lo mejor
los desprotegimos a todos. ¿Cómo podemos cuidar esa parte que me parece que creo que podemos coincidir? Y simplemente decir, para terminar, que efectivamente hay de reformas constitucionales a reformas constitucionales. El diputado Ricardo Monreal recordaba muy bien que estas han salido por unanimidad, pero es distintas a las que tienen que ver con la reforma energética 25, 27, 28. Vamos a buscar modificarlas precisamente porque la Constitución da esa posibilidad con el artículo 35 y porque se hizo una ley secundaria que sí responde a la Constitución. Vamos a ver que las siguientes reformas, por sobre todo en la de telecomunicaciones, también se responda a la Constitución y eso también será una forma de defenderla. No solo haciendo que pase a ser realidad lo que está en la letra de la Constitución, sino que las leyes secundarias sean consecuentes con esta. Y nosotros lo que le podemos decir es que no vamos a abdicar, nosotros no vamos a abdicar en eso, en la defensa de la Constitución y en llevarle derechos a todos los mexicanos. Es cuanto, presidente.